Antero es socio director de Venezuela, también se encarga de ver nuestros clientes en Colombia, todo respecto al gas natural, ¿no? Él en este momento reside en Caracas y sin mayor presentación, yo creo que ya todos lo conocen. Vamos a iniciar con la presentación de esta noche. Muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar hoy sobre Trinidad y Tobago. Como saben, vamos a la lámina 2, vemos que Trinidad y Tobago es un país caribeño. No estamos hablando, en todas las presentaciones pasadas hemos hablado de América Latina, y Trinidad y Tobago tiende a parecerse más a un país caribeño muy parecido a lo que es Guyana. Tenemos una población afroamericana y afrotrinitaria y indotrinitaria. Entonces es un país que tiene una fusión étnica muy diferente a los diferentes países de América Latina. Tenemos que, pues, un país que juegan cricket, tocan steel band, y pues su arquitectura es muy diferente a la de la región. Entonces estamos hablando de un país que, si bien es cierto, está en la región, pues se comporta pues de una manera un poco diferente a América Latina. En la lámina 3 vemos cómo Trinidad y Tobago pues ha sido golpeada por dos shocks. El primero es la propagación del COVID-19 y la fuerte caída de los precios del petróleo, gas y precios de productos petroquímicos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Estamos en la lámina 3, los precios de los productos como amonia y metanol pues han caído muchísimo en los últimos años, y esto ha hecho que pues la isla, además del tema del COVID, pues venía viviendo pues un fuerte problema económico. Bueno, un poco rápidamente lo del COVID, el 12 de marzo, más o menos como empezó en toda la región, pues hubo casos, se estabilizaron, sin embargo se ha ido multiplicando, ¿no? Ha habido planes de poco a poco reír abriendo la economía, pero muchísimas empresas siguen trabajando pues a distancia, como ha sido un poco el patrón en toda la región, ¿no? Bueno, vamos a la lámina 4, vemos un poco cómo han sido los casos. Se han hecho 29.000 pruebas, pues en los últimos meses, en septiembre, pues han habido pues muchísimos más casos. Estamos hablando que Trinidad y Tobago es una isla de 1,5 millones de habitantes, o sea, es quizás el país que tiene menor, bueno, después de Guyana, menor población, ¿no? Ha sido más o menos una tendencia muy parecida a la que han tenido pues algunos países de esta zona de América Latina. Vamos a un breve vistazo energético. Vamos a la lámina 6. Vemos cómo las reservas probadas de Trinidad y Tobago, pues desde los última década, ha venido sufriendo un proceso de declive en las reservas. No se han hecho nuevos hallazgos. Además de eso, Trinidad viene con un alto consumo de gas y ha hecho de que estas reservas se vayan agotando más rápidamente. Ya a partir del 2009, pues se pasó el umbral de los 10 TCF y ya estamos en 9.99, ¿no? Vemos en la lámina siguiente, explica un poco que entre el 96 y el 2008, Trinidad venía a un ritmo de reemplazo de reservas del 1.5 TCF, todos los años se hacían nuevos descubrimientos. Vean que hay un dinamismo muy importante, y a partir del 2010 es donde empiezan los problemas y no se pierde ese impulso de descubrimiento y de exploración, y prácticamente es la raíz de todos estos problemas que se tienen, ¿no? Pues a partir del 2010 empieza pues los cortes de suministro de gas a los distintos actores, tanto petroquímica como el Atlantic LNG, que es el ALNG, ¿ok? En medio de todo esto, Trinidad pues es un exportador de gas que siempre, de LNG a la región, exportaba gas a Estados Unidos, y con el Shale Revolution, pues ya Estados Unidos no es un mercado para ello. La misma Argentina empezó a producir más gas, ya se perdió un poco ese mercado. Chile siempre fue un mercado para ellos, al igual que otros, que el Cono Sur como tal, ¿no? Se ha perdido un poco ese mercado para ellos. Además, en los precios bajos ha impactado mucho. En la lámina 8 vemos un poco cómo
está distribuida la producción en la isla. Vemos muchísima actividad al oriente, al suroriente de la isla, del Southeast que llaman ellos. Ahí hay muchísima actividad y hay mayoritariamente BP y Shell, que son los principales actores. También otros actores más pequeños. Todo este gas es llevado hasta la isla. Hay unas tuberías privadas, hay unos contratos de producción que tenían BP y Shell que hacen de que prácticamente ese gas no lo entregan al aggregator, que es NGC, que es una empresa estatal que se encarga de tomar todo el gas de toda la producción y ellos deciden, dependiendo del precio, si va a LNG o si va al sector petroquímico o industrial. ¿Okay? Con la excepción, como les dije, de algunos campos que su producción ya está destinada al Atlantic LNG, pues de resto el aggregator National Gas Company es el encargado de decidir el destino del gas. Después vemos otra zona de producción más arriba, seguimos en la lámina 8, en la parte donde está el campo Hibiscus, que es donde está la conexión del campo con Venezuela, con Dragón. ¿Okay? Ahí hay una línea que también desciende y llega al gas de Atlantic LNG. Entonces tenemos esas dos grandes zonas, que es prácticamente donde está toda la actividad. Trinidad y Tobago es un país que toda su operación de gas es costa afuera. Ellos tienen muchísima experiencia de costa afuera y conocen muy bien esas aguas. Y también Trinidad ha delimitado muy bien sus aguas con Venezuela y hasta ahora no ha habido problemas con límites, ¿no? Como quizás en otros países sí existe por el tema de Guyana, por ejemplo. ¿Okay? Entonces esto es más o menos la visión que tiene Trinidad, así más o menos se maneja Trinidad y Tobago. Hay una gran participación privada y la empresa estatal tiene una pequeña participación en algunos campos de producción, tiene una pequeña participación en los trenes de exportación de LNG, pero controla casi toda la red de transporte. O sea, el monopolio lo mantienen ellos y todo va a tender a que eso se mantenga. De hecho, pues hay toda una rivalidad entre que las empresas productoras no mandan el gas a donde se maximiza más la molécula de gas, sino que se envía a Atlantic LNG y en algunos casos, pues, han habido disputas de que el LNG se vende muy económico y que eso no genera rentabilidad al país. Es toda una disputa que esa es la pelea que tienen ellos ahí. Vamos ahora a la lámina 9 y vemos cómo ha sido la producción histórica desde el 2008 hasta el 2020. Pues ven que tuvo su pico de producción hace una década, llegó a su máxima de producción de 4.3 PCF, 4.300 millones de pies cúbicos, y como poco a poco, por eso que comenté de la caída de las reservas, pues se ha ido perdiendo producción, ¿no? Hoy en día estamos en julio, ya estamos llegando al umbral de los 3.000 millones de pies cúbicos, estamos casi que hablando de un potencial déficit de 1.300 millones de pies cúbicos, y es un sector donde no hay subsidios, o sea, cada sector al que se le destina el gas, pues hay una ganancia, no hay subsidio. Obviamente hay sectores donde pues hay unas ciertas preferencias, el sector eléctrico, pero el sector industrial es el que le dio a esa isla durante la década pasada un boom. O sea, Trinidad es una isla que tiene un índice, unas reservas internacionales, un nivel económico muy diferente al resto del Caribe. Obviamente no es turístico, pero pudiéramos pensar de que Trinidad en cierta manera le ha pegado esa enfermedad holandesa, esa, no sé si maldición del recurso, pero pues bueno, puso toda su economía en base al gas y el gas se le está acabando, ¿no? Y vean aquí cómo todos los actores pues han venido reduciendo producción. ¿Okay? Vamos a la lámina 10. Vemos que aquí estamos en la demanda histórica, vemos cómo la barra azul es el LNG, es el principal consumidor de gas en la isla, de los primeros que existían, al igual que las plantas de petroquímica, pero vean cómo hay sectores donde poco a poco se ha ido perdiendo, se le han ido cortando el suministro de gas, también en parte por los bajos precios internacionales. Tenemos el metanol que ha sufrido muchísimo,
vemos cómo, lo vamos a ver en la siguiente lámina, cómo hay noticias de que empresas cierran fábricas por falta de gas y el poco gas que hay, pues, es a unos precios poco competitivos. Estamos hablando que estas plantas, pues, a veces tienen que pagar un precio más de $3.50, cuando vemos que el Henry Hub apenas llega a los $2. Entonces, estas plantas tienen que competir con todo el shale gas de Estados Unidos, y estas plantas en alguna forma, pues algunas ya tienen varios años en operación y son poco eficientes. Entonces, solamente las que son de alta tecnología y de por lo menos que no tengan más de 20, 15 años operando, pues pudieran competir por su eficiencia energética. Pero vemos que Trinidad se está consiguiendo en un escenario donde tiene que pagar altos precios de gas, tiene poco gas, tiene bajos precios de petroquímica, de gas. Entonces, como una tormenta perfecta. Eso es un poco lo que nosotros estamos viendo con Trinidad, de que, bueno, al final esa diversificación la lograron obtener un poco, en cierta manera, en el sector industrial, pero pues todos estos precios están bajos hoy en día, ¿no? Quizás algunos se han recuperado últimamente. Vean por lo menos en la lámina 12, vemos un poco las tendencias de los precios. Algunos se han ido recuperando apenas en mayo, pero uno ve los históricos y son precios que cada vez son más bajos, ¿no? Como les comenté, esto ha causado pues muchísima revuelo en la isla, sobre todo que cerrar una fábrica es menos empleo, es menos voto, el gobierno ha tratado lo imposible pues por mantener esas plantas operativas, pero son económicamente inviables, y además la empresa estatal, pues bueno, un juego de oferta y demanda. El que vende el gas es una empresa estatal, pues lo tiene que vender cada vez a un precio más alto, y eso ha causado pues muchísimas molestias, ¿no? Veamos entonces qué se puede hacer en este escenario. Bueno, hay unas opciones, ¿no? Como ven, Trinidad y Tobago está rodeado de límites aguas territoriales con Venezuela. Es increíble que proyectos que hay en Venezuela, como el Mariscal Sucre, estamos hablando de 14 TCF nada más en esos proyectos. Esos proyectos fueron descubiertos casi que a la par, a finales de los años 70, a principios de los 80. En Trinidad se descubrieron en ese mismo momento, pero ya Trinidad los produjo y los secó y se agotaron, mientras que en Venezuela todavía ni siquiera se han desarrollado. Por más que se ha querido, no ha habido una buena política. Yo obviamente no voy a hablar aquí del tema de gas de Venezuela, pero solamente quiero mostrar de que alrededor de Trinidad pues hay muchísima potencialidad en las aguas del lado venezolano. Nada de esas reservas que están ahí. Ahí hay proyectos, ahí hay licencias, ahí hay empresas internacionales estamos en la lámina 13, con potencialidad eh, para producir muchísimo gas. Pues nada, esto se ha hecho. Estamos en la lámina siguiente, Ana, por favor. Okay, entonces vemos que Trinidad pudiera optar por ver alguna alianza con Venezuela, lo ha intentado. Sin embargo, pues no se ha logrado ningún acuerdo. De hecho, en plataforma del TANA hay un acuerdo de unificación de yacimiento, y pues ese acuerdo se tuvo que rescindir, ya que los trinitarios pues veían que Venezuela no iba a poder, con el tema de qué está pasando en el país, pues no iba a prosperar. Entonces se decidió que se desarrollaran los campos trinitarios independientemente del lado de Venezuela, que tiene en algunos casos el Orán Manatí. 70% de las reservas de gas están del lado venezolano, 30% del lado trinitario. Pues se decidió que se iba a desarrollar solo el lado trinitario. Como ven, los trinitarios están bastante preocupados por toda esa producción que tienen que afrontar, todo ese mercado que están dejando de abastecer por falta de gas. Bueno, Venezuela puede ser una opción, sin embargo, pues no han logrado pues llegar a un acuerdo. Vamos a la siguiente lámina, la 15, por favor. Bueno, esto es como se ve el futuro de Trinidad en la próxima década, ¿no? 15 años. Vemos que ya, pues estas láminas nosotros las hicimos asumiendo de que iba a venir unas nuevas entradas de nuevos proyectos, por lo menos el Cassia, el Macadamia, el Savannah, el Cashra, el Leclerc. Algunos entraron, otros no, y la producción actual puede estar rondando los 3.000 millones.
Entonces, la curva de declinación va a acelerarse. Y como ven, Venezuela pudiera eventualmente ayudar, pero estamos hablando de 2026 hacia adelante, eso asumiendo de que Venezuela pudiera hacer algo y se llegue a un acuerdo y se creen las mejores condiciones de negocio hoy, pues en 2026 podríamos estar esperando algo, ¿no? 6 años es poco, ¿no? Sin embargo, hay unas opciones que se pudieran dar, pero como quizás el Patao y Mejillones, que son unos campos de gas del lado venezolano que están en manos de esta nueva empresa del gobierno ruso, que ellos quizás eventualmente pudieran, pues no desarrollar ese proyecto más allá de si hay o no hay sanciones, ¿no? Pero bueno, las cosas no se ve muy buena para Trinidad. Trinidad tiene una capacidad de licuefacción pues muy grande, a unos bajos costos, muchísimo más bajos costos que en Estados Unidos, ya que esas plantas están depreciadas, ya están pagadas, ya muchas cumplieron 20 años. Venezuela eventualmente pudiera ver eso como una opción, un ganar-ganar, pero como les digo, no se han dado los tiempos, no se han alineado los planetas. Venezuela todavía creo que falta muchísimo por desarrollar la mentalidad de desarrollo de proyectos de gas, de negocios de gas, de contratos de gas. Venezuela todavía sigue pensando mucho como país petrolero, todavía no ha dado ese paso para convertirse en un país con capacidades y conocimientos de venta de gas, aportación de gas, y menos con un sistema tan diferente como el trinitario, ¿no? Ejemplo, una de las cosas que nosotros veíamos con Trinidad es que Trinidad, el precio que se remunera al productor, al consumidor final, al productor final es en base a la venta del producto final a donde va ese gas. Ejemplo, un campo de gas en Trinidad recibe su precio en base a un esquema netback. Si el precio del metanol está alto, pues ese productor de gas en el precio en boca de pozo, pues va a ser más alto. Ellos no acuerdan un precio en boca de pozo como puede ocurrir en la región. Entonces son sistemas diferentes donde pues un cuadrado tiene que entrar en un y también Venezuela en algunos casos, muchos de los campos que tiene Venezuela, pues en algunos casos ya se han hecho algo de inversión, algo no, muchísima inversión y esos campos pues no se hicieron bien, entonces arrastran unos costos hundidos muy altos que en algún momento el tendrá que asumirlo y vender ese gas eventualmente en algunos casos a pérdida. Trinidad no puede pagarte un gas a 3,5 y esos campos de Venezuela, pues con 3,5 no se paga lo que se ha hecho. Quizás los nuevos desarrollos sí se puede hacer un mejor acuerdo. ¿Okay? Vamos a la siguiente lámina y con eso ya vamos a ir concluyendo. Lámina número 15. Pues bueno, una de las cosas que nosotros vemos, los retos, es incentivar la producción de aguas profundas. Trinidad tiene un government take muy alto. Uno no cree que solamente América Latina es la que nos dejamos llevar por esta pasión, pero Trinidad tiene un government take altísimo y eso ha hecho, y es un poco lo que ocurrió durante la bonanza. Trinidad pareciera que quiere resolver un problema estructural muy grande con Venezuela. Parece que Venezuela y Trinidad todavía tienen unas relaciones que todavía son un poco complejas, un poco claras, porque detrás de eso hay este gran tema, ¿no? Bueno, ante esta situación, pues el gas de Venezuela es una solución, pero debe enfrentarse a muchos problemas, ¿no? Venezuela no es un proveedor confiable en este momento, a pesar de tener grandes reservas, y Trinidad no puede hacer lujo de seguir esperando. Entonces, bueno, no es una solución fácil. Y bueno, el déficit de ellos ha tenido como un promedio de 800 millones de pies cúbicos a partir del 2010. Como ya ven, en el mes pasado, el mes de julio, perdón, el último número que reporta, pues ya el déficit era de 1.300. Y muchísimas plantas han ido cerrando y se han ido despidiendo empleados, personal, y eso no es una demanda que se va a recuperar tan rápido, ¿no? Inclusive son plantas que ya hoy día son cementerios, ¿no? Bueno, para mantener sus reservas pues, se tenían que cumplir esa regla de reincorporar, explorar
1.5 TCF todos los años. Eso es un ritmo muy fuerte, un ritmo que dio pues, muchísima actividad económica en el upstream, mucha perforación, y bueno, eso se detuvo. Y quienes van a Trinidad y Tobago, a Puerto España, que enfrente de la bahía, pues una cantidad de taladros pues parados, ¿no? Esperando actividad. Y eso sí, Trinidad puede ser un puerto logístico pues, para producción de Guyana y producción de los campos con toque del lado venezolano. Ellos conocen muy bien, saben operar muy bien, tienen la logística, tienen helicópteros, tienen aeropuertos, en fin, eso es algo que yo creo que a largo plazo Venezuela y Trinidad tendrán que sincerar mucho sus relaciones, clarificar muchas cosas, pero yo creo que Venezuela puede monetizar su gas en Trinidad y Trinidad puede sacar muchísimo provecho del gas de Venezuela. Bueno, los precios bajos de GNL y productos petroquímicos en el mercado mundial pues complicaron la situación interna, como les dije, pues Trinidad está siendo poco competitivo hoy en día cuando vemos unos altos precios de LNG, unos bajos precios del LNG global, pues muchísima oferta de gas de Estados Unidos, vemos que la región de América Latina ha logrado en cierta manera depender menos de importaciones, y bueno, los productos petroquímicos se han ido disminuyendo. Entonces, como conclusión, pues Trinidad tiene un gran reto, tiene que hacer muchísima diplomacia del lado venezolano, mucha paciencia. Creo que hay una potencialidad en ambos países, pero bueno, en esta discusión se pueden pasar 20 años, ¿no? Dos países mirándose desde lejos. Venezuela también, hasta la administración de Rafael Ramírez, pues Trinidad y Tobago nunca iba a ser una opción. Venezuela, esos campos que están en la Trinidad los quiso desarrollar construyendo un complejo muy parecido al de Trinidad. Eso nunca ocurrió. Y después ese gas de Venezuela, ese gas que está del lado venezolano frente a las costas de Trinidad, pues se pensaba que ese gas iba a ir al mercado interno venezolano, y hoy en día pues se tiene más claro que eso es muchísimo gas para lo pequeño que se ha vuelto el mercado interno de gas en Venezuela. Yo les quiero agradecer muchísimo por su tiempo, ya han pasado 21 minutos y creo que con esta breve exposición ustedes pueden tener un pequeño aperitivo sobre lo que es Trinidad y Tobago y lo que ha venido ocurriendo con todo este tema de pandemia. La producción no ha caído por temas de pandemia, sino por temas de la complejidad que están viviendo hoy en día. Yo les agradezco muchísimo y si quieren, pues vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antero. Muchísimas gracias por esta presentación. Tenemos una pregunta referente a las plantas de amoníaco. Nos preguntan, ¿se están cerrando las plantas de amoníaco? Sí, el problema en Trinidad es que, como les dije, la falta de competitividad que tienen, están pagando un gas muy alto, que se lo vende la empresa estatal, y los precios en el mercado internacional son bajos. Están en el peor de los escenarios y se han visto obligados a cerrar plantas. No sé si ustedes conocen esta planta, Metanex, es un gran complejo petroquímico que está en Trinidad. Metanex es una empresa canadiense que en Chile tuvo que cerrar sus operaciones en su planta por la falta de gas que venía de Argentina. Entonces ocurre que esas plantas se desmontan, se desinstalan, las montan en un barco y las instalan en Luisiana. Eso pasó. En Trinidad hay esa gran presión de que si algunas plantas pues, ven que el esquema de negocio no les es rentable, las desarman y se las llevan. No creo que ocurra en Trinidad. O sea, el tema, esto implicaría muchísima pérdida de empleo, pérdida de reputación, pero ese es el gran dilema que tiene el gobierno. ¿Cómo hacer para alimentar estas plantas que, por un lado, les tengo que vender el gas a un precio alto porque es escaso, ¿ok? Y después que el mercado internacional no les remunera. Entonces, es una situación compleja, pero sí, se han cerrado muchísimas plantas y ese es el gran tema político, ¿no? Cómo manejar esa situación porque la gente al final le echa la culpa al gobierno, ¿no? Ok, Entero, gracias.
Tenemos otra pregunta, se refiere a cuántos barriles de petróleo guyanés están siendo refinados en Trinidad. Mira, Trinidad era el primer productor de amoníaco en el mundo, nos dice. Ajá. Sí, lo del petróleo de Guyana no es el tema, pero lo que sí sabemos es que la refinería de Guyana, de Trinidad no está funcionando. ¿Okay? Se cerró, una refinería estatal, se cerró y se vendió a unos privados y todavía no inicia operaciones. Y lo que yo sé del petróleo de Guyana es que eso va directo a los Estados Unidos y es refinado allá. Perfecto. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo ves las últimas rondas offshore? Pareciera que se paralizaron. ¿Qué novedades tenemos sobre esto, Antero? Bueno, no, el problema de que el government take sigue siendo muy alto, las rondas licitatorias son en zonas más profundas, es más lejano, y obviamente las condiciones no están muy claras, ¿no? Pareciera de que Trinidad lo que le está apostando, o las empresas, es aplicar nueva tecnología a campos que en algún momento se cerraron porque ya habían dado lo que tenían que dar, se han hecho nueva tecnología para que darle mayor rendimiento a esos campos que ya estaban produciendo, sobre todo BP aplicó una tecnología, pero bueno, al final no les resultó muy bien, ¿no? Y como ven, atender la situación que tienen ellos, necesitan soluciones a muy corto plazo, y las soluciones de largo plazo, que es, o sea, ir a ronda licitatoria, pareciera de que no están dando. Pareciera de que la solución que ellos tienen es mirar más allá de sus fronteras y es ver lo que está en los límites con Venezuela, ¿no? Gracias, Antero. Toda esta situación, ¿cómo ha afectado a la situación económica de Trinidad? Porque hace mucho tiempo hubo un auge, ¿no? En los años pasados. Claro que Trinidad, yo visité Trinidad la primera vez en el 2003 y habían solamente 2 edificios que eran los de Banco Central. A lo largo del tiempo ellos obviamente vivieron un boom muy grande. Ellos son un país de 1,5 millones de habitantes y bueno, todo el Caribe veía a Trinidad como una isla donde se ganaba muy bien. De hecho, todavía se gana bien el que tiene trabajo. Tienen un sistema muy peligroso que es muy parecido al de Bolivia, que es que tienen el tipo de cambio anclado, casi que $6 TT es un dólar americano, y lo que ha ocurrido es que ya ha empezado a aparecer el dólar paralelo, ¿no? Entonces, estas historias de países petroleros o de gas, no conozco si en Bolivia hay un mercado negro o una cotización paralela al tipo de cambio, pero Trinidad ya está empezando a ocurrir. Entonces, claro, tienen un tipo de cambio anclado en 6 desde hace años. Es una historia muy parecida a la de Bolivia. Entonces, claro, el que va a Trinidad de turismo se consigue con una isla costosísima, ¿no? Y el trinitario que quiere salir de viaje, pues tiene que mostrar el pasaporte, el pasaje, y le dan sus dólares preferenciales en el aeropuerto. Es una historia que la vemos repetir en lo largo de la historia en distintos países. Y el gran drama, el gran miedo es que el gobierno se lance una devaluación, que no lo ha querido hacer. Y me da risa porque yo hablando con Álvaro sobre estos temas en otro foro, que por cierto era un foro en Trinidad y Tobago, Álvaro habló sobre el tema de Bolivia, y Álvaro me decía, en Bolivia no van a lanzar una devaluación porque la gente confía en la moneda. En Trinidad la gente está empezando a perder esa confianza en la moneda y la gente empieza a buscar dólares. Entonces, claro, es una historia que se repite. Obviamente el cierre de plantas, el cierre, la caída de las exportaciones, la caída de las reservas, o sea, la gente tiene miedo. Y bueno, hay un tema, es que pues le ha llegado mucha migración de varios sitios, en especial de Venezuela. Ya venezolanos son el 5% de la población en Trinidad. Ya inclusive los venezolanos pudieran cambiar el ritmo, el balance de una elección presidencial en Trinidad, que siempre ha estado pues muy reñida, ¿no? Entonces, claro, hay esa preocupación. El modelo trinitario funcionó obviamente mientras había dinero, y el gobierno pues no termina de flexibilizar ni ser yo diría un gobierno más amistoso a la inversión privada. Gracias, Antero. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos por esta sesión. Si tuvieras tú algún comentario, algo más que decirnos sobre Trinidad y Tobago que creas relevante. Sí, quiero cerrar con el tema de que Trinidad es un país que puede tomar muchísimos volúmenes de gas en el muy corto plazo.
y creo que pues estando aquí en Venezuela y viendo el balance de gas y viendo la potencialidad, pues yo creo que en algún momento pues Trinidad tendrá que haber una especie de sinceración de relaciones, que dije yo, tendrá que utilizarse esa capacidad ociosa en los trenes de liquefacción. Creo que el tren 1 está por detenerse en Trinidad. Imagínense, Venezuela durante muchísimo tiempo quiso construir trenes de liquefacción a menos de 100 kilómetros de esa infraestructura. Creo que hoy las aguas están más claras. Obviamente no están dadas las condiciones hoy en día, pero sí creo que a largo plazo pues ha sido o será una opción para monetizar el gas, que a su vez está muy lejos de los centros de consumo en Venezuela. Entonces yo creo que sí Trinidad, yo le apuesto a Trinidad que Venezuela y Trinidad pueden tener mejores relaciones más sinceras, más claras, y desde el punto de vista energético, pues tener una mayor correlación. Trinidad y Tobago, a pesar de estar a 11 kilómetros de Venezuela, pues somos muy lejanos. Yo lo dije al principio, ellos son una nación caribeña, nosotros somos una nación latinoamericana, ellos manejan del otro lado, ellos toman té, juegan cricket, escuchan una música distinta, tienen unas costumbres distintas, étnicamente son muy diversos. Uno llega a Trinidad y uno ve mezquitas y pueblos budistas completamente, cosa que uno en América Latina no está acostumbrado. Se parecen muchísimo más a Guyana, pero bueno, creemos que Trinidad pues no la va a tener fácil los próximos años y que creo que cada vez va a tener menor margen de maniobra y en algún momento pues tendrá que pedir de rodillas a Venezuela que mande gas a unas condiciones pues que yo creo que Venezuela puede lograr mejores condiciones. Ejemplo, buscar una participación en los trenes de liquefacción, esas plantas de amoníaco pues se pueden, o sea, el gas venezolano se puede remunerar bajo el mismo esquema que el trinitario, bajo un esquema netback y no pensar de que el gas venezolano te lo tienen que vender a $2 en la frontera, que eso al final, pues el esquema trinitario es como le dije, es poner un círculo dentro de un triángulo. Yo les quiero agradecer mucho. Pocas veces se habla de Trinidad y Tobago para una audiencia hispanohablante. Trinidad ha sido un país que le ha suplido gas al Cono Sur, a Colombia sobre todo, al Caribe, y bueno, hoy en día no está en su mejor momento. Yo les agradezco un montón y creo que el próximo viernes tenemos el último Gelatalk de Perú, y le agradezco a todos los que siempre han estado pues participando en estos foros que están hechos pues para dar conocimiento pues a la comunidad energética regional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antero. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Bien lo decía Antero, el día viernes los esperamos en la presentación del Gelatalk de Perú. Nuestro socio director en Perú, el señor Gustavo Navarro, con amplia experiencia en el sector, nos va a contar un poco de qué está sucediendo en el Perú y qué es lo que vemos a futuro, ¿no? Qué es lo más importante. Muchas gracias a todos. Los esperamos el viernes.